Ursula von der Leyen ha creado el escudo democrático en Europa. Si quieres saber qué es y cómo te influye, quédate porque este vídeo te interesa. Así que ¡vamos allá! Esfuerzo por parte de la Unión Europea ha emergido en la búsqueda por regular el entorno digital, concretamente en la lucha contra la desinformación y el discurso del odio. Se trata del Escudo Democrático de la Unión Europea, una iniciativa que tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de las normativas digitales y aumentar el control de las grandes tecnologías. Desde su concepción, el comité del EUTS ha sido objeto de controversia. Se plantea como un mecanismo destinado a proteger la democracia en la era digital. Sin embargo, su función de supervisar el cumplimiento de las regulaciones europeas en el ámbito del discurso en línea genera muchísimo escepticismo. Este comité lo que busca es garantizar la eliminación de contenido que pueda ser considerado incitación al odio o desinformación, pero su liderazgo ha levantado quejas. La designación de Nathalie Loiseau, próxima al presidente francés Emmanuel Macron, ha sido criticada debido a la falta de un proceso de selección transparente, lo que algunos interpretan como un paso hacia la antidemocracia. Esta situación lo que ha hecho es que ha suscitado dudas sobre la parcialidad de los verdaderos objetivos de la EU. Por parte de los detractores de la EU expresan preocupaciones sobre la posible vulneración de la libertad de expresión. A pesar de que el enfoque de la iniciativa está en combatir la desinformación y el odio, existe el temor de que se convierta en un instrumento de censura, ya que las críticas apuntan a que la Unión Europea, en su intento de controlar la narrativa online, podría estar mirando hacia otro lado respecto a la influencia interna de la política europea, al mismo tiempo que se enfoca en la intervención extranjera. A medida que la EU se suma a una serie de medidas que buscan aumentar el control sobre el entorno digital, los defensores de la libertad de expresión advierten que esta nueva herramienta podría terminar transformándose en un sistema de vigilancia y censura, en nombre de la protección de los ciudadanos europeos. Así, el debate sobre la protección de la democracia frente a la desinformación versus la libertad de expresión se intensifica en la esfera política europea. Por eso mismo, la presidenta del Comité Europeo, Ursula von der Leyen, lo que ha propuesto es la creación de este escudo europeo, con el objetivo de proteger la Unión Europea de injerencias extranjeras y fortalecer sus sistemas democráticos. Entre las medidas contempladas en el escudo europeo de democracia se incluye la detección y análisis proactivo de la desinformación. Con esto lo que haría es establecer un mecanismo para identificar y analizar de manera anticipada campañas de desinformación, permitiendo una respuesta más efectiva. Además de esto, también tendríamos el fortalecimiento de la resiliencia democrática, ya que al implementar estrategias para aumentar la resistencia de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras, se aseguraría su integridad y funcionamiento adecuado. Por otra parte, también tendremos el fomento de la alfabetización digital y mediática, para poder promover la educación en competencias digitales y mediáticas entre la ciudadanía europea, para mejorar la capacidad de discernir información veraz de la desinformación. Y por último, pero no menos importante, también estaría dentro de la coordinación con agencias nacionales para trabajar en conjunto con organismos nacionales de los Estados miembros, para detectar, rastrear y eliminar contenidos engañosos en línea basándose en modelos existentes en países como Francia y Suecia, por ejemplo. Pero por otra parte, esto plantea serias preocupaciones en cuanto al respeto a la soberanía de los Estados miembros y la protección de derechos fundamentales reconocidos tanto en la legislación de la Unión Europea como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que la creación de este escudo podría violar el principio de subsidiariedad y soberanía nacional. Este principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea, establece que la Unión Europea solo debe intervenir en ámbitos donde los Estados miembros no puedan actuar de manera efectiva por sí mismos. Esta regulación, por el contrario, la protección democrática y el combate a la desinformación es una competencia que en su esencia pertenece a un Estado. Entonces, al imponer un marco centralizado de control informativo, podríamos menoscabar el derecho de cada país a determinar sus propias políticas democráticas, debilitando muchísimo la autodeterminación de los ciudadanos. Adicionalmente, el TAJUE ha reafirmado en varios casos como Germany versus Parliament and Council que la intervención de la Unión Europea debe estar estrictamente justificada y proporcionada a la situación. Como segunda pata tendríamos también muchísimo riesgo para la libertad de expresión y el pluralismo informático, ya que el escudo europeo de la democracia contempla medidas de control sobre la información, lo cual podría derivar en censura institucional, por ejemplo, ya que nuestra libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado en casos como Hansey versus United Kingdom de 1976 que la libertad de expresión no solo protege informaciones que se consideran inofensivas, sino también aquellas que pueden ofender, chocar o inquitar al Estado o en parte de la población. Cualquier medida que pudiese permitir la eliminación de contenido en línea por criterios subjetivos podría interpretarse como un intento de control ideológico compatible con los principios democráticos. Y como tercera pata tendríamos la falta de seguridad jurídica y la posible discriminación de contenidos.
ya que la propuesta no define claramente los criterios bajo los cuales se identifican y eliminarían las campañas de desinformación, lo que generaría una preocupante falta de seguridad jurídica, ya que sin parámetros objetivos y mecanismos de apelación adecuados, estas medidas podrían derivar en restricciones desproporcionadas sobre el contenido digital. El caso, por ejemplo, de Yamirkin vs Turkey de 2012 del Tribunal de Derechos Humanos es ilustrativo, ya que condenó la prohibición de acceso a una plataforma completa, Google Site, por considerar que una medida tan amplia violaba la libertad de expresión. La Unión Europea debe evitar cualquier normativa que permita restricciones similares sobre la información en línea. Los próximos pasos que debería dar la sociedad civil para poder evitar la implementación de este tipo de medidas sería que los ciudadanos europeos deben tomar acciones concretas para defender derechos democráticos. Algunas de ellas, por poner ciertos ejemplos, podrían ser la movilización y concentración pública, organizando campañas informativas para sensibilizar a la población sobre los riesgos de estas medidas y fomentar el debate público. Por otra parte, también tendríamos la acción legal y constitucional, presentando demandas ante tribunales nacionales y europeos fundamentadas en principios constitucionales y derechos fundamentales, para impugnar cualquier legislación que vulnere la libertad de expresión. Presión política, contactando a representantes políticos nacionales y del Parlamento Europeo para exigir transparencia y garantizar la legislación sobre desinformación, promoviendo enmiendas que protejan la libertad nacional. Alianzas con organizaciones de derechos humanos, colaborando con organizaciones internacionales y ONGs que defienden la libertad de expresión para generar más impacto y apoyo en la lucha contra las regulaciones restrictivas. Fomentando la educación mediática, impulsando programas de alfabetización digital que permitan a los ciudadanos desarrollar un pensamiento crítico y evaluar información de manera autónoma, reduciendo la necesidad de intervención estatal. El uso de medios independientes alternativos, apoyando y fortaleciendo medios de comunicación independientes para garantizar la pluralidad informativa y contrarrestar posibles sesgos de moderación de contenidos. Y por último, la participación ciudadana en consultas y foros de la Unión Europea, involucrándonos activamente en los debates y consultas públicas organizadas por la Unión Europea para influir en la formación de políticas y reglamentos. En conclusión, para mí, el escudo europeo de democracia representa una iniciativa que, bajo el pretexto de proteger la democracia, podría comprometer principios fundamentales del ordenamiento jurídico europeo. La centralización de un control sobre la información y la lucha contra la desinformación podría convertirse en un instrumento muy peligroso para restringir la diversidad de opciones, algo esencial en las sociedades democráticas. Además, con esto se corre el riesgo de que los organismos encargados de evaluar qué constituyen desinformación operen con sesgos políticos o bajo presiones externas, lo que afectaría muchísimo la imparcialidad y la credibilidad de la medida. La creación de las estructuras supranacionales para vigilar y eliminar contenido en línea pueden abrir la puerta a prácticas arbitrarias que contravienen el principio del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Asimismo, este tipo de iniciativas puede ser utilizada para deslegitimar ciertos discursos políticos, afectando el pluralismo democrático, tal como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Ding vs Turkey en 2010, donde se reiteró que la libertad de expresión es un pilar muy fundamental para la democracia y que la restricción debe ser mínima y estar debidamente justificada siempre. Por tanto, lo que yo pienso es que la Unión Europea debería garantizar que cualquier regulación en este ámbito sea estrictamente proporcional, evitando la consolidación de mecanismos que puedan derivar en censura institucionalizada. Se debe entonces establecer salvaguardias legales y procedimientos de apelación claros para evitar posibles abusos. La democracia europea debe fortalecerse con más pluralismo y libertad, pero no con medidas que puedan resultar de un control informativo desmesurado y contrario a los principios democráticos y fundamentales. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os hayáis enterado de qué medidas se quieren seguir en Europa y me gustaría saber si estáis a favor o estáis en contra de este tipo de medidas. Como siempre, os estaré leyendo aquí abajo en los comentarios y siempre os respondo y os contesto, y nos vemos la semana que viene con más, así que ¡chao!